¿Les ha pasado que una misma fracción de tiempo se puede hacer muy larga o muy corta? Por ejemplo, 5 minutos esperando son muy largos, pero esos 5 minutos cuando uno salía de recreo en el colegio se iban volando. Es que el tiempo puede percibirse de diferentes maneras. Si uno está pasando muy bueno, se va muy rápido, pero si uno está pasando maluco, se hace eterno, como un minuto pero debajo del agua. Todo el tiempo estamos hablando del tiempo y cuando no estamos hablando del tiempo lo estamos viviendo. Ponemos el despertador a 1 hora. Cuando miramos para arriba y el sol está justo arriba de nosotros, sabemos que es mediodía. Y cuando nos encontramos con alguien que no vemos hace mucho tiempo, decimos, ¿cómo ha pasado el tiempo? Y si lo vemos o la vemos muy conservada o conservado, decimos, a vos como que no te pasa el tiempo, aunque a todos nos pasa el tiempo. Pero, ¿sabemos en realidad qué es el tiempo? El continuo suceder de los días, nos envejecemos, vemos que pasan las cosas y sentimos y tenemos la percepción del tiempo, pero de manera increíble la ciencia y la física todavía no tienen una definición precisa de tiempo. Para mí el tiempo es relativo y es apreciación de cada uno. Para mí el tiempo es ese instante. Mi nombre es Boris Ángelo Rodríguez Rey, físico, graduado de la Universidad Nacional en Bogotá, maestría y doctorado en física, o sea, físico, refísico. Me dedico a la docencia universitaria y hago investigación también. El nombre mío es Elkin Darío Chaverra Ríos. Soy técnico relojero desde muy niño que me inicié en el arte. Soy Santiago Rendón y espero que este programa que dura 24 minutos usted lo sienta como si fueran 24 segundos y no como si fueran 24 horas. Pero por si las moscas, póngase cómodo y quédese hasta el final para que aprendamos juntos algunas formas de entender el tiempo. Si a mí me preguntan qué es el tiempo, yo diría que es un periódico o es lo que pierdo todas las mañanas antes de levantarme mientras me quedo en mi cama, o que es lo que después no me alcanza en el día porque no me levanté temprano, o que es lo que ha transcurrido en mi vida desde que nací hasta hoy y lo que transcurrirá en el futuro. Pero para no seguir aquí filosofando, porque solo sé que del tiempo nada sé, entonces voy a pedirle ayuda a un amigo. ¿Oíste vos? Ya que no hay una definición clara desde la ciencia, ¿nos puedes contar qué dice el diccionario acerca de lo que es el tiempo como para ir entrando en materia? Claro que sí, Santi. Te voy a compartir una de las 18 definiciones que existen en la RAE. Tiempo, magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos, estableciendo un pasado, un presente y un futuro, y cuya unidad en el sistema internacional es el segundo. Gracias vos. Y es que es paradójico, porque a pesar de que no existe una definición clara y precisa sobre lo que es el tiempo desde el punto de vista de la ciencia, el tiempo es una cosa muy cotidiana y que sí tiene mucho que ver con la ciencia. Estuve pensando mucho en la posible definición del tiempo y claramente no tenemos en este momento una definición del tiempo. Pero a pesar de lo difícil que sería definir el tiempo, tenemos también otra cosa muy clara que nos enseña la física y es que podemos medir muy bien el tiempo. Tenemos las maneras astronómicas, medir ciclos naturales muy regulares. El más obvio para todos, la salida del sol todos los días. Comprender las fases de la luna, los movimientos de los astros. Los primeros relojes son astronómicos justamente por eso. Pero a medida que las sociedades van progresando, se necesitan mejores mediciones de tiempo. Un péndulo, que es un fenómeno natural también muy armónico. Los físicos se dieron cuenta que el movimiento en vaivén del péndulo servía como un buen reloj y empezaron a hacer diseños de relojes de péndulo que nos perduran hasta hoy en día. El reloj mecánico que tenemos hoy en día es un heredero del reloj de péndulo porque usa un péndulo con resorte en espiral y es un reloj muy bonito. En ese momento me dispongo a iniciar el proceso de desensamble de este reloj Omega. Lo primero que hago es alinear las agujas para cuando emplee el aparato de desmonte no las vaya a torcer ni a deformar. Destapo el reloj, se libera la carga. ¿Qué es la carga? Como es un mecanismo de cuerda, tenemos que liberar el exceso de cuerda que hay en el tambor. Un reloj es un oscilador. Yo simplemente necesito un fenómeno que de manera uniforme
acompasada, establezca ese ritmo y lo único que tengo que hacer es contar, o sea, el reloj está contando. 1 oscilación, 2 oscilaciones, 3 oscilaciones. 4 oscilaciones, 5 oscilaciones, 6 oscilaciones. Mientras el tiempo oscila y las oscilaciones se cuentan, que nos cuente Elkin el relojero cómo le va con el desarme del reloj. Porque una cosa importante, no se dice desbaratar, se dice desarmar. Desbaratar sería lo que haría yo con el pobre reloj, un desbarajuste ahí. Pero un buen relojero con experiencia desarma, lo arregla y lo vuelve a armar. Siguiente paso, desmontar la corona. Liberamos la presión de la cuerda. Liberamos los tornillos para desencajar la maquinaria. Desencajado. Es muy conveniente para retirar las agujas utilizar un plástico protector. Así nos va a evitar que se nos tallen, que se talle el tablero y se libera las agujas. Aquí pasito para no ir a desconcentrar a don Elkin. No sea que se le pierda un tornillo de esos. Y complicado buscar esa piecita. Hablando de complicaciones, hay otro tipo de complicaciones en los relojes, porque así se llama a las funcionalidades adicionales a dar la hora que tienen estos relojes y por eso tienen una mecánica más compleja. Así que un reloj con complicaciones es un reloj que no solo da la hora, los minutos y los segundos, sino que también puede dar la fecha, la hora mundial o tener cronógrafo. Mejor dicho, son como las mujeres. Entre más complicaciones, más me gustan. Ay, mi amor, es que tú tienes muchas complicaciones. Ay, pero ¿qué le pasa? No, o sea, muchas funcionalidades, mi amor. Ya saben, a un relojero le pueden preguntar, oiga, ¿y qué complicaciones tiene ese reloj? Bueno, utilizamos este portamáquinas para desmontar la parte del lado de la cuerda y el rodaje. Cada tornillo debe tener su destornillador apropiado. Si he entendido bien hasta ahora, el principio que hace funcionar un reloj mecánico como el que está desarmando don Elkin en este momento es el péndulo. Pero yo he prestado mucha atención y no veo el péndulo de ese reloj. ¿Será que es tan minúsculo que no se ve? ¿O será que no veo el péndulo por pendéjulo que soy? Aquí tenemos un reloj mecánico muy hermoso, es un reloj de ajedrez. Si pudiéramos hacer un acercamiento al mecanismo del reloj, vería usted la oscilación del reloj. Una pequeña volante que está continuamente girando, 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 girando. Es equivalente al péndulo. La parte más delicada del reloj, el volante, con su espiral de alta precisión. Almacena su energía por medio de un resorte en espiral enrollado. Cuando se acabe la cuerda, esa volante deja de andar, se le acaba la energía, ¿cierto?, al reloj. Nos toca volver a darle cuerda al reloj. Entonces queda claro que la oscilación, es decir, el vaivén de algo de un lugar a otro una y otra vez y repetidamente, es lo que hace que los relojes puedan contar, medir el tiempo, para que así nosotros que vamos de un lugar al otro y en los vaivenes de la vida nos demos cuenta que ¡juepucha! ¡Nos cogió la noche! Por eso, si en su casa hay un reloj de cualquier tipo, sabe que adentro siempre hay algo oscilando para que usted pueda tener noción del tiempo. Y ahora que estamos viajando en el tiempo, pues vamos a viajar al pasado a Inglaterra, porque allá existía algo llamado la Junta de la Longitud. ¿A qué creen ustedes que se dedicaba? Les doy opciones. 1. A resolver el problema de la longitud en alta mar. 2. A diseñar sistemas de medidas universales. Y 3. A medir el área de Inglaterra. ¿Cuál creen que es? Rápido, no se queden ahí oscilando. En 1714, el Parlamento británico creó la Junta de la Longitud, encargada de incentivar proyectos que permitieran resolver el problema de la longitud en alta mar. Además de adelantar sumas de dinero a quienes tuvieran un proyecto prometedor, ofrecía un jugoso premio a quien fabricara un artefacto capaz de dar la hora con precisión durante largas travesías marítimas. Un relojero que antes era carpintero aceptó el reto. Se trataba de John Harrison, quien luego de fabricar su primer reloj de péndulo, decidió cambiar de oficio.
Con un reloj marítimo al que llamó H1, Harrison 1 para ser precisos, comenzó la serie de creaciones para resolver el problema de la longitud. El H1 no lo dejó satisfecho. Entonces emprendió la manufactura del H2, pero tampoco le convenció. 20 años pasaron antes de que finalizara la fabricación del H3, al que le siguió el H4. A estos dos últimos se les realizaron las pruebas correspondientes en 1760, en una travesía marítima hacia Jamaica. El reloj H4 solo tuvo un retraso de 5 segundos en los 80 días que navegó en el mar. Harrison se había hecho merecedor del premio, pero la Junta de la Longitud se negó a entregárselo. Me siento extremadamente dolido al ser usado por unos caballeros de los que se podría haber esperado un mejor tratamiento. Y dicho esto, comenzó con la fabricación de su modelo H5, pero en lugar de presentarlo a la Junta de la Longitud, se lo llevó directamente al rey Jorge III, quien luego de varias semanas de observación pudo comprobar la precisión del artefacto, y fue el mismo rey quien le ordenó al Parlamento que le entregara el premio a Harrison. El 24 de abril de 1773, a los 80 años de edad, Harrison recibió una suma de dinero por su contribución, pero el premio no le fue otorgado ni a él ni a nadie más. La Junta de la Longitud de Inglaterra se encargaba de resolver el problema de la longitud en alta mar. John Harrison resolvió el problema de la longitud con su reloj H5, que fue considerado en su momento el más preciso del mundo. ¿Saben ustedes cuál es el reloj más grande del mundo? Está ubicado en Arabia Saudí, en una torre de 430 metros de altura, y el reloj tiene 43 metros de diámetro. ¡43! Eso significa que si a usted se le descargó el celular y se le acabó la pila del reloj de mano, puede ver la hora tranquilamente en este reloj de la Meca hasta 25 kilómetros de distancia. El peligro con este reloj es que de pronto al relojero le haya quedado floja alguna de las agujas y se caiga. Ay, ¿de qué murió su abuelo? Ay, no, lo mató el tiempo. Ay, sí, ya la edad, estaba viejito. No, le cayó el segundero del reloj de la Meca encima. Ay. Pero el problema de las agujas del reloj de pulsera que está desarmando Don Elkin es que se le pierda alguna. Pero aprovechando que tiene todo ahí bien puestecito, cuéntenos ahí rápidamente, ¿cuáles son las partes del reloj? Aquí es platina y volante incorporado, puente de ruedas con varias ruedas, tambor, puente de tambor y los accesorios que ayudan al mecanismo de dar cuerda, la tapa, la esfera o tablero, tornillos y brillas de fijación, áncora, sus dos tornillos y su puente. Y aquí la parte del remontuar, que es con lo que uno le da cuerda al reloj. Por último, las agujas, que tienen que ser bien preservadas para que no se nos vayan a torcer ni a dañar. En general, todos los relojes tienen que tener el oscilador, tener la fuente de energía para mantener la oscilación constante y tienen que tener el mecanismo que les permita traducir esas oscilaciones en un conteo, en una cuenta, en una medida y poder medir el tiempo. En el caso de los relojes mecánicos, esa oscilación se transmite a engranajes que van a los segunderos, minuteros y horarios. Entonces las agujas son las que me miden el tiempo. En los relojes digitales modernos, por ejemplo con pantalla LED, el oscilador electrónico alimenta unos LEDs que muestran en la pantalla, en el display, el pasar del tiempo. Santiago, este reloj es un reloj digital. Fue el primer reloj que sacó la Mido en esa línea. Acá en ese reloj se registraba la hora en digital, en un diodo lumínico, 11 y 19. Y la otra función nos muestra los segundos y la fecha. Y tiene una forma muy particular. Con su brazalete acá, es muy particular pues esta forma de reloj digital, no es de cuarzo. ¿Alguna otra pregunta, Santiago? Sí, tengo otra pregunta. Es que dijiste que ese no era un reloj de cuarzo. Es que también hay relojes de cuarzo. ¿Vos sabías eso, Boris? Tenemos relojes de cuarzo donde el oscilador, el que establece el compás, es un cristal de cuarzo que está excitado eléctricamente por la batería del reloj. Se cree que Galileo Galilei, a quien tanto hemos mencionado por aquí, fue el que descubrió el péndulo. Él estaba en una catedral en la ciudad de Pisa y se puso a mirar el candelabro colgante, cómo sería el desparche, y se dio cuenta que oscilaba.
Y también se dio cuenta que la amplitud de las oscilaciones disminuían gradualmente, primero más amplias y después más corticas, así como director de orquesta. Y a partir de ahí se puso a hacer experimentos y propuso construir relojes de péndulo. Y ustedes dirán, pero ¿por qué está hablando de Galileo Galilei y de péndulos sabiendo que estábamos hablando de las baterías de los relojes? Pues porque el principio fundamental de todos los relojes es el péndulo. El candelabro colgante no tenía cuerda ni pila, pero aún así era péndulo. Entonces pregunto, ¿por qué los relojes sí necesitan unos cuerda y otros pila? Buenísima esa pregunta, porque todos los fenómenos naturales que son armónicos tienden a frenarse. Para poder controlar eso, el ser humano tiene que suministrarle energía a sus relojes. Entonces los relojes mecánicos con la cuerda, ¿cierto? Los relojes digitales, eléctricos y electrónicos usan energía de las baterías. Cada año, cada 6 meses nos tocaron del relojero allá en el centro, por favor cámbienos la batería. Bueno, en esos momentos me procedo a cambiarle la pila a un Tissot. En el taller siempre se acostumbra a marcar la pila, entonces uno coge la pila y le coloca la fecha, me dispongo a marcar la pila. Utilizo esta herramienta para no rayar la pila y para no tocar a nivel interno el reloj. Y en el caso de los relojes atómicos, la energía proviene de... Pere. ¿Qué es ese salto en el tiempo, Boris? Relojes atómicos. Pero si estábamos hablando de la cuerda y de la pila que suministran energía, los relojes mecánicos y digitales. Esperemos ahí tranquilitos que en un momento Boris nos va a contar qué son los relojes atómicos y en qué se parecen a los relojes mecánicos o de pila como este. ¿Será que usan átomos? ¿Será que se los inventó Oliver Atom? Sabemos que el día tiene 24 horas, pero ¿por qué 24? ¿Por qué no 28, 32, 16? ¿Por qué 24? Porque la Tierra es redonda y un círculo tiene 360 grados y cada 15 grados cambia la hora. Es como si usted tuviera una torta circular y quiere que todos los pedazos sean iguales. Pues la parte cada 15 grados y va a tener 24 pedazos igualitos. 360 dividido 15 igual 24, por eso hay 15 diferentes usos horarios en el mundo. Así que si usted tiene una tía en España, calcule cuál es la diferencia horaria y así más o menos le da cuántos grados están más allá. Y lo de los segundos, pues eso sí es otro cuento y tiene que ver con los átomos del reloj atómico. Son relojes de tecnología cuántica que usan la física atómica justamente para medir. En el reloj atómico lo que tenemos es que aislamos un átomo mediante un haz láser, mediante luz, ponemos al átomo a oscilar entre esos dos niveles de energía. Entonces el átomo va y vuelve, y ahí está el péndulo, y lo tengo ahí bailando, va y vuelve 9.000 millones de veces en un segundo. Y eso es lo que contamos, y así podemos contar muy bien el tiempo. 9.000 millones de veces. Mejor dicho, Flash es una tortuga al lado de un átomo. Ya no se dice mero Flash o uy, este es más rápido que Usain Bolt, sino este es más rápido que un átomo oscilando. Si esos átomos tienen pelo, tienen que estar muy despelucados, pues porque con esas carreras. Ahora bien, ¿qué tiene que ver la medición de los segundos con los átomos? Que un segundo equivale a 9.000 millones de oscilaciones de un átomo. Una oscilación, 2 oscilaciones, 3 oscilaciones, 4 oscilaciones, 5 oscilaciones. 87 oscilaciones, 88 oscilaciones, 89 oscilaciones, 5601 oscilaciones, 5602 oscilaciones, 5603 oscilaciones, 523.823 oscilaciones, 523.824 oscilaciones, 8.999 millones de oscilaciones. No, es mejor decir un segundo. El reloj del relojero y un reloj atómico tienen en común en que ambos se basan en el mismo principio esencial y básico, que es ese fenómeno armónico, ese compás del que hemos hablado. En un caso, pues el compás lo establece un artefacto mecánico, mientras que en el otro caso el compás lo establece la continua excitación y desexcitación del átomo. Los relojes atómicos los usan los laboratorios de investigación, los usan los países. ¿Quién da la hora oficial colombiana? La hora oficial colombiana la establece el reloj atómico de Bogotá,
que a su vez se sincroniza con los relojes atómicos de todo el mundo. Hay dos términos que se han repetido mucho durante este programa y son sincronización y precisión. Y la verdad sí me gustaría saber bien qué son porque a mí se me parecen mucho y hasta se me confunden. ¿Eso es como el mismo perro pero con peluca o son diferentes? Sincronización y precisión son dos conceptos parecidos y diferentes. La sincronización habla de la capacidad de dos compases de hacerse simultáneamente. Necesitamos que esos relojes, ¿cierto?, marchen al mismo ritmo. Entonces ahí está el fenómeno de sincronización. Mientras que la precisión en relojería la considero como exactitud y la variación en tiempo que pueda tener un reloj en relación al tiempo real como un comparativo a nivel mundial. En el eventual caso de que el reloj atómico colombiano se atrase o se adelante, pues los científicos que lo manejan en Bogotá, pues manualmente lo atrasan o lo adelantan, ellos lo corrigen manualmente, como hace el relojero, ¿cierto? Este reloj se desfasó, se desincronizó, se adelantó, se atrasó, entonces vamos a corregir. Mi papá cuando era relojero se colocaba 5 relojes acá y 5 relojes en esa mano, entonces constantemente él era mirando cuál reloj se adelantaba, cuál se atrasaba, lo destapaba y le hacía un ajustico. Ese aparato sirve para darle precisión a los relojes, para determinar si el reloj adelanta o atrasa. Si notamos acá, va saliendo un registro y nos determina la exactitud del reloj. Si hay que hacer alguna corrección, yo cojo el reloj, lo destapo, lo ajusto, vuelvo y lo monto hasta darle el punto óptimo. Aquí vemos una lectura del registro del reloj. Hay un uso civil y tecnológico de los relojes atómicos que tiene un impacto muy alto hoy en día y que casi no nos damos cuenta, que es la sincronización de señales de satélite. Por ejemplo, una llamada por teléfono satelital o internet satelital necesita sincronización con relojes atómicos que están justamente en los satélites. Entonces necesita un reloj atómico para poder sincronizar las señales entre los satélites. Empezamos este programa teniendo claro que no está clara la definición de tiempo. Pero si está claro que no está claro es porque alguien le dedicó tiempo y no encontró claridad. Pura pregunta filosófica. ¿Qué es el tiempo? Pero no solo filosófica, también ha ocupado a algunos científicos en unas cuantas teorías. Los filósofos han intentado entender el tiempo y claramente andan como la ciencia, los físicos, no hay respuestas contundentes sobre qué es el tiempo. Tenemos aproximaciones desde diferentes teorías físicas a qué es el tiempo, la relatividad general de Einstein, la termodinámica con su segunda ley y la teoría cuántica. Son teorías que no nos dicen qué es el tiempo, ¿cierto? Cómo abordar el problema del tiempo, pero usan, digamos, esa noción de tiempo y claramente pues todos nosotros, ¿cierto?, tenemos relojes, celulares, estamos muy preocupados por el tiempo. Sí, preocupado estoy por el tiempo de este programa porque ya se nos está acabando, pero por lo menos aprendimos algunas cosas sobre el tiempo y cómo medirlo. Por ejemplo, que hay relojes atómicos que sirven para sincronizar las señales de satélites artificiales que orbitan la Tierra. Artificiales, porque la Luna es un satélite natural que no tiene relojes, pero que sí nos sirve a nosotros aquí en la Tierra para medir ciclos de tiempo de 28 días cada que la podemos ver. Además, está llena de cráteres que tienen nombres de personas que dejaron su huella, no en la Luna, sino aquí en la Tierra. Hoy vine hasta la Luna para presentarles el cráter Boltzmann, que lleva su nombre en homenaje al físico austríaco Ludwig Eduard Boltzmann, quien tenía una teoría que abordaba el problema del tiempo en la que se debía aceptar la existencia de los átomos. Muchos científicos no estaban muy convencidos y algunas personas se burlaban de él. Boltzmann finalmente se quitó la vida. Un año después, Einstein pudo comprobar la existencia de los átomos. Hablando del tiempo, qué bueno hubiera sido devolver el tiempo para decirle a Boltzmann que tenía razón. Pero por lo menos tiene su cráter en la Luna, porque se atrevió a pensar diferente y puso la ciencia al servicio de la humanidad. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos.